A raíz de una entrevista que dio la cantante Ángela Aguilar a la periodista Adela Micha, han sido muchas las personas que me preguntaron si un cantante profesional tiene necesariamente que seguir dando clases de canto. Oye, ¿y sigues estudiando? Ahí va. Sí, siempre. Eso no se acaba, O sea, ahorita no tanto con maestros, sino yo lo que hago es que pongo canciones. Ok. Y me doy como 45 minutos para aprendérmelas. Ajá. Y replicar inflexiones, hacer como todo este tipo de cosas como para entrenar al oído, que vaya más rápido. O sea, vamos comentando un poquito lo que ella está diciendo. No está mal lo que está diciendo, es decir, uno puede ir tomando ejemplos, por ejemplo, de escalas melismáticas, de trabajar más la rapidez, de obviamente fijarse en quienes lo hacen bien para que uno pueda tener un buen modelo del cual copiar y del cual practicar y repetirlo una y otra vez. Esto es algo que hemos hecho todos para aprender, ¿no? Otra cosa es haber dejado de estudiar con un vocal coach o con un maestro de técnica vocal. ¿Por qué? La voz necesita continuo entrenamiento y por supuesto nosotros hemos notado ciertas dificultades en la voz de Ángela Aguilar, especialmente en las zonas cuando va a atacar los agudos. Ella tiene una tendencia a hacer una apertura de boca muy grande y una presión subglótica muy grande que con el paso de los años esto pueda producir desgaste de las cuerdas vocales por fricción, por presión. Creo que en ese sentido ella debería seguir trabajando sobre esta parte porque todos tenemos una parte de nuestro rango vocal que es más débil, ¿no? Yo a Ángela la veo muy bien en las zonas medias, inclusive últimamente en las zonas graves veo que ha avanzado muchísimo y que su voz se escucha totalmente cálida allí. Diferente es cuando va hacia los agudos. Parece como que se transformara en otra cantante. Es decir, que dentro de la extensión de su rango vocal hay una zona donde cambia la voz porque también cambia la colocación y cambia la altura de su laringe al ir a estos agudos tan importantes como pueden ser agudos en la quinta octava y en ese belting que ella quiere recalcar, ¿no? Tanto Ángela como todos los artistas deben continuar trabajando sobre su aparato fonador con un profesional. No podemos olvidar que Ángela tiene 20, 21 años. ¿Cuántos años tiene Ángela? Es muy pero muy jovencita. Por lo tanto, su voz todavía puede estar en cambio, su voz todavía puede sufrir cambios, su voz todavía necesita trabajo y necesita entrenamiento. Me gusta mucho ver películas como la de Burlesque, de Cristina Aguilera, sí. Y canta algo, le pongo pausa y lo canto, y luego otra vez, y luego lo canto. Y así, y voy educando la voz. Aguilera, qué voz. Dios santísimo. Dios santísimo, esa mujer. ¿Qué? Fíjate tú que yo no estaba tan equivocada cuando Ángela hizo esto sobre el escenario y capté al instante que se trataba de un melisma imitado de Cristina Aguilera. Fíjate esto. Faltan notas. Este tipo de runs en esa melodía en concreto no le van. Menos es más. Siempre. Menos es más siempre. Muy malo. Muy malo. Se marcó un Cristina Aguilera en algo que no le va. Cuando lo hace bien, lo voy a decir, pero cuando lo hace mal, también lo voy a decir, que después me dicen que no digo las cosas que hacen mal. Tiene partes de su voz que a mí me gustan mucho y luego tiene otras partes de su voz que siento que le falta trabajar muy mucho. Y me reafirmo, chicos, no por nada tengo yo más de 25 años sobre mi espalda escuchando voces y preparando voces. ¿Por qué me he dado cuenta que ella está utilizando como base los melismas de Cristina Aguilera? Porque son sellos característicos que tienen cada artista. Si tú te fijas, los runs de Cristina Aguilera tienen un sonido característico y una forma característica, un dibujo característico. Los runs de Whitney Houston tienen su forma característica y su dibujo característico. Igual que Mariah Carey tiene los suyos y Celine Dion tiene los suyos. Cada artista tiene esos melismas como parte de su estilo y la forma de hacerlo también es como parte de su estilo. Pero en todo caso, en todos ellos, el común denominador es la limpieza y la claridad
de las notas que se reflejan, cada una de las notas se reflejan en ese riff o se reflejan en ese run. Un run, para que sea bueno, no puede salir sucio, no se pueden encimar ni se pueden olvidar notas. Para eso hay que practicar mucho. Por eso digo, está muy bien, está requete bien que ella practique de esta manera para lograr agilidad vocal, porque esto se logra a base de repetición tras repetición una y otra vez, pero luego tiene que entender en qué momento sí y en qué momento no. Y Adele. No. Hace poquito le puse un disco de Adele a mi esposo, que nunca lo había escuchado, que era pues el disco más reciente, el de 35, que salió hace como 2-3 años. Uh-huh. No, o sea, estaba escuchando las canciones y me decía, es que no manches Adele, y yo, es que es Adele, es Adele. También, hay un artista también que te recomiendo que escuches que se llama Ray. Ray. R-A-Y-E. R-A-Y-E. Ok. A mí se me hace que es una combinación entre Amy Winehouse y un poco Whitney Houston, y canta una cosa espectacular. Ahorita la voy a bajar. Muy padre. La voy a bajar. Mujerón. ¿Joven? ¿También sabes quién canta? Sí, muy joven, como 28. Chavita. ¿Sabes quién canta también perrísimo? Dana Paola. Sí, canta muy bonito. ¿Qué onda con lo que hizo con Wicked? Bonito. Estuvo... Sí. Es una chica muy joven que necesita todavía mucho entrenamiento porque su voz todavía va a tener cambios y esos cambios tienen que ser acompañados con un profesor. Fíjate, si hay grandes artistas que todavía el día de hoy, con la cantidad de años que hace, que están arriba de un escenario, que están pelados ya de estar arriba del escenario, continúan con un profesor de técnica vocal, ¿por qué tú te crees que es? Es porque a ti la voz te tiene que durar 50 años de carrera. No 10 ni 15 años, te tiene que durar muchísimo tiempo porque ese es tu sustento, es tu herramienta de trabajo y hay que cuidarla. Por eso desde el canal animamos a todo aquel artista o toda persona que quiera dedicarse en serio al mundo de la voz, y aunque tengas talento de manera natural, aunque tu voz sea buena de manera natural, es necesario que te pongas en manos de un profesional para que tú no te dañes la garganta haciendo tal o cual cosa, para que esa persona te pueda guiar y te pueda decir, no, por aquí no vayas porque la estás embarrando. Es necesario porque los artistas también necesitan que una persona les guíe, y es sano conocer tus dificultades y conocer tus fragilidades y ponerle remedio a todo aquello que está pues sonando mal. Por otra parte, que también me llama mucho la atención, no creo que los nombres de Adele y de Dana Paola hayan sido al azar. Yo creo que ha recomendado escuchar a Adele por toda la polémica que se ha armado en torno a la demanda que supuestamente Adele le ha puesto por una de las canciones, por la de Qué Agonía. Yo la verdad, chicos, como esto no salió a la luz de boca de Adele, tampoco podemos decir que esto haya sido cierto, y tal vez son especulaciones, pero creo que una manera como poner el nombre de Adele como para que vean que no hay mal rollo, y ella está recomendando a la gente pues que escuche a Adele, que es una maravilla, que se la pone a su pareja, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de Dana Paola, a mí me late que en algún momento va a haber una colaboración con Dana Paola, o por lo menos esa es la intención, porque sí, no dice los nombres Ángel Aguilar, ¿eh? Yo creo que aquí hay chisme musical, y si no, tiempo al tiempo. ¿Qué te ha parecido a ti la entrevista? Así que ya lo sabes, si quieres cantar, ponte en manos de un profesional.